Guerra de Kosovo. El 24 de marzo de 1999 la OTAN entró en guerra en Europa. No lo hizo buscando su propio interés, sino persiguiendo un noble ideal. De aquellos que han aprendido la cruda y dura lección de que cualquier guerra de liberación exige sacrificios. La utilización del poder militar para la consecución de objetivos morales. Gritaban UCK. Más tarde un intérprete me dijo que la multitud cantaba 3 serbios más muertos. UCK son las siglas en albanés de ELK, Ejército de Liberación de Kosovo. El látigo estaba en manos del ELK. Desde las colinas boscosas de Kosovo, los albano-kosovares se embarcaron en una lucha que involucraría a la alianza militar más poderosa del planeta. Empezaron en las aldeas y se extendieron por la región. Su intención era que las carreteras de Kosovo fueran demasiado peligrosas para ser controladas por las fuerzas serbias. Las víctimas serbias iban en aumento. Serían consideradas por Occidente víctimas del terrorismo o de un legítimo levantamiento popular. Su desesperado objetivo era atraer la atención del mundo sobre Kosovo. Ahora había una mujer decidida a no volver a cometer la misma equivocación. Nos estábamos enfrentando a una maldad tan extrema que no podía ser tolerada. Milosevic era el mismo déspota que había iniciado el conflicto de Kosovo, negando sus derechos a los albano-kosovares. Y nosotros teníamos que hacer algo. Los líderes albano-kosovares pidieron ayuda a Occidente. En cuanto tuvimos las fotografías, las publicamos en Internet, porque era la cosa más horrible que habíamos visto hasta entonces. Mataron hasta a los niños. Eran imágenes de una guerra que la gente debía saber que existía. Iba a hacer posible la alianza de un oscuro grupo guerrillero con las naciones más poderosas de la Tierra. La ambición del ELK y los deseos de la OTAN convergían en un mismo punto. El ELK realizó una serie de avances asombrosos. Ahora aspiraban a controlar ciudades de mayor tamaño. La confianza del ELK no duró mucho. Milosevic respondió con una contraofensiva despiadada e indiscriminada. El ELK tuvo que huir de inmediato, pero no solo el ELK. Cientos de miles de civiles albano-kosovares tuvieron que huir. La OTAN le pidió a Milosevic que ordenara la retirada de sus tropas. Por primera vez se retiraron ante la amenaza de un bombardeo. ¿Sería su grandeza capaz de seducir a aquellos, en principio, enemigos irreconciliables? Era la primera vez que esos viejos enemigos se reunían en la misma habitación. Los países europeos, algunos reacios a emplear la fuerza de las armas, presionaron para presentar un acuerdo que pudieran firmar tanto los serbios como los albano-kosovares. Pero los americanos eran más escépticos. Ellos habían ido a Rambouillet con un plan alternativo en mente. Los serbios no pusieron pegas a los aspectos políticos del plan de paz, incluyendo una mayor autonomía para Kosovo, pero su delegación se negó incluso a considerar la parte militar, esto es, la llegada de una fuerza de paz de la OTAN. Entonces la atención se centró en la delegación albano-kosovar. Los albano-kosovares habían elegido al joven e inexperto Hasim Thaçi como su líder. Toda la delegación le instó a aceptar el acuerdo, pero él se negó porque el acuerdo que le ofrecían no incluía la celebración de un referéndum para la independencia. Pensé que se podría tratar de un líder cuyo objetivo pudiera formar parte de una solución política. Fueron necesarias 3 semanas, pero al final la máxima responsable de la diplomacia estadounidense logró su objetivo. Los serbios dijeron que no, y los albano-kosovares dijeron que sí. Esa era la claridad sin ambigüedades que buscaban los estadounidenses. Ahora la OTAN, dirigida por Estados Unidos, podía amenazar a Milosevic con el empleo de la fuerza, confiando en que la mera amenaza sería suficiente. En Kosovo, las fuerzas serbias ocuparon sus posiciones y los observadores internacionales se prepararon para irse. La utilización de la amenaza del empleo de la fuerza como herramienta diplomática demostró no tener ningún valor en medio de tanta crueldad. Las amenazas no servían de nada. La orden de ataque está lista. Y la daremos mañana a menos que ocurra algo que nos detenga. En Washington, al atardecer de aquel día de primavera, la Casa Blanca se preparaba para entrar en una dinámica de guerra. El presidente Clinton estaba a punto de dirigirse a la nación. Ahora que se habían roto las hostilidades, el consejero de Seguridad Nacional, Sandy Berger, se convirtió en la mano derecha de Clinton. El poder en el gabinete se había desplazado de Albright a Berger. Juntos diseñaron 3 objetivos básicos. My fellow Americans, our mission is clear: to demonstrate the seriousness of NATO's purpose, so that the Serbian leaders understand the imperative of reversing course. El segundo objetivo sorprendió a los responsables militares de la OTAN. Ellos ya habían advertido previamente a los políticos de que ese objetivo no podría conseguirse.
to deter an even bloodier offensive against innocent civilians in Kosovo. El tercer objetivo resultaba tan arriesgado de llevar a la práctica que amenazaba con desmembrar a la propia Alianza Atlántica. And if necessary, to seriously damage the Serbian military's capacity to harm the people of Kosovo. Because we care about saving innocent lives. ¿Sabían ustedes que únicamente con los ataques aéreos no iban a poder evitarse los asesinatos y las deportaciones en masa que todo el mundo sabía que Milosevic era capaz de llevar a cabo? Sabíamos que una respuesta militar no tenía por qué detenerle necesariamente. Y si él no se detenía, nosotros debíamos estar preparados para destruirle. Los generales debían elaborar una campaña militar que estuviese a la altura de la retórica utilizada. Cuando la amenaza de la fuerza dio paso al uso de la fuerza, los objetivos diplomáticos siguieron siendo los mismos. Los generales no recibieron unos objetivos de guerra claramente definidos por una razón muy sencilla. Aquello no era una guerra. No hubo ninguna declaración de guerra. Legalmente no era una guerra. Y nosotros no teníamos intención de conquistar ningún territorio. Era simplemente un paso más de la estrategia diplomática. Y no creo que hubiera ningún Estado miembro de la OTAN que buscara ir a la guerra con Slobodan Milosevic. El presidente me llamó a las 12:30 del mediodía y me dijo: ya ha empezado. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Él y yo repasamos todas las cosas que habíamos intentado y confiamos en que Milosevic viera la luz. Pero esa esperanza demostró ser inútil. El conflicto de la OTAN con Milosevic estaba a punto de recrudecerse hasta alcanzar unos extremos muy peligrosos. Brian sabe. César sabe.